¿Sabes cómo llegar? Los jóvenes deberían experimentar tener que llegar a un lugar sin GPS. Los que peinan canas, ¿se acuerdan de aquello de llevar un mapa en la mano? ¿Se acuerdan? El acompañante, iba el conductor y el que iba al lado con un mapa de papel, de esos que ocupaban todo, ¿cómo se llama esto? Todo el salpicadero. Todo el salpicadero lo ocupaban. ¿Se acuerdan de eso o no? ¡Wow! Yo una vez fui a buscar a una hermana de la iglesia de Las Palmas que el primer año de estar en Madrid estábamos en el seminario y una hermana de la iglesia de Las Palmas venía para un retiro de mujeres a nivel nacional y tal, y era en Madrid, y entonces nos dijo que se la podíamos ir a buscar y la llevábamos al lugar donde iba a ser el retiro, que era en un colegio allí en Madrid muy conocido, el Colegio del Porvenir. Y entonces nada, que bueno, la llevábamos y la recogimos en el aeropuerto. Y era un viernes por la tarde, o sea, en Madrid un viernes por la tarde era un desastre, además todas las calles patas arriba porque la mayoría de ellas estaban en reparación, no sé qué. Fue cuando el alcalde de Madrid se empeñó en que no había que hacer la reparación de las calles una por una, sino todas a la vez. Entonces toda la ciudad estaba patas arriba. Y recuerdo que teníamos que llegar desde una punta hasta la otra. Pero yo creo que recorrimos todo Madrid, tardamos como 1 hora y media en llegar. No había quien entendiera el mapa, mi mujer intentando decirme por dónde era, yo intentando mirar el mapa, atravesábamos una calle, otra calle, tráfico así. Yo creí que me iba a dar algo aquel día, pero lo cierto es que llegamos, ¿vale? Lo cierto es que llegamos. Para muchos de nosotros, antes también, recordad, cuando íbamos a algún sitio y alguien nos quería explicar, nos daba todo tipo de señales, ¿verdad? Y pasarás por esta gasolinera, y pasarás por este negocio, y pasarás por esta plaza. Sigues recto, cuentas, no lo sabíamos de memoria cuando teníamos que explicar algo a alguien. Cuentas 3 calles y a la derecha, y ya no tienes pérdida, pero siempre nos perdíamos. Porque era muy fácil para el que vivía allí, pero muy difícil para el que tenía que llegar. Lo de entender un mapa es muy complicado. Después en la vida también tenemos otra situación que es la de resolver todas las cosas por medio de los remedios que nos dan otros o por las cosas que escuchamos que otros nos dan. Bueno, las redes, o sea, internet y los buscadores de internet son muy interesantes, pero hay una cosa, no todo lo que se ve en los buscadores de internet es bueno, no todo lo que se encuentra en los buscadores de internet tiene fundamento. Entonces muchas veces tratamos de llegar a algo, solucionar algo, porque entendemos que alguien nos da la instrucción para hacerlo, pero lo mejor es saber cómo llegar a un lugar teniendo conocimiento de cómo se puede llegar, pero teniendo la fuente verdadera. En este punto de conocer a Dios y conocer su pacto y conocer lo que Él quiere para nuestra vida, como iglesia me gustaría que entendiéramos si podemos o no podemos conocer dónde es el lugar donde Dios está y poder llegar a donde Él está. Entonces, ¿conocemos el lugar donde podemos encontrar a Dios? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿podemos estar donde Él está? Es otra pregunta, pero estas preguntas y otras parecidas trataremos de responderlas al predicar o al entender lo que el texto quiere decirnos en este momento, ¿vale? Así que vamos a leer el texto que está en Isaías 57, versículos del 14 al 21. Bueno, Isaías 57, 14 al 21. ¿Ya lo tenéis? Si no tienes Biblia contigo, pídenos una. Tenemos aquí Biblias que podemos regalarte. Y si no, pues puedes seguir la lectura en la pantalla, ¿vale? Dice la palabra del Señor. Y entonces Él dirá, allanen la calzada, preparen el camino. Quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. No penséis en 43, Isaías 43, cuando dice preparar el camino para el Señor, nada tiene que ver con Juan el Bautista, después, no. Este es otro pasaje en el que se dice exactamente lo mismo. Y dice el 15, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Porque no he de contender para siempre, ni para siempre he de estar airado, pues se desmayaría delante de mí el espíritu y las almas que he creado. Por la iniquidad de sus ganancias deshonestas me indigné y lo golpeé. Escondí mi rostro y me indigné, pero él continuó rebelde en el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los suyos que están de duelo.
Yo soy el que crea fruto de labios, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice el Señor. Yo los sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos, dice mi Dios. El versículo 14 que acabamos de leer es una oportunidad de Dios para que el que está alejado de Él pueda volver. Es una invitación. Es una invitación y es preparar el terreno, ¿vale? A un compañero mío de trabajo el otro día le explicaba lo que significaba esto, ¿no? De preparar un terreno para plantarlo, preparar un terreno que primero hay que quitar las piedras, hay que remover la tierra, hay que plantar la semilla, hay que regar, hay que podar, hay que lo otro para poder ver fruto. Y le estaba explicando esto en el contexto... estaba explicando esto en el contexto de que, bueno, pues él es nuevo en la empresa, está empezando, todavía está desarrollando su trabajo y poco a poco está avanzando. Entonces le he dicho, tú estás todavía en el proceso de preparar la tierra. Y esto es lo mismo que el profeta está diciendo al pueblo de Dios, al pueblo que escucha, cuando dice preparen, allanen, estén dispuestos a lo que tiene que venir de parte de Dios para poder ver fruto. Y eso implica trabajar, eso implica hacer lo necesario para quitar todo aquello que está mal. Cuando decimos que Dios viene, cuando decimos que Dios va a venir, estamos anunciando que Él viene sobre un lugar que sea como está, y esta es la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Muchas veces pensamos que necesitamos nosotros arreglar primero nuestras vidas para dejar que Dios obre. Déjame decirte que eso es un error si piensas así. Lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios entre, Dios se encarga de ordenarlo todo. No hace falta que te esfuerces en hacer nada porque Dios lo puede hacer absolutamente todo. Y cuando dice que en el versículo 19, que es una invitación a los que están cerca y a los que están lejos, es una invitación aquí, fíjate, es interesante, que no solamente al pueblo de Israel, que esto eran los que estaban cerca, o a Judá, que eran los que estaban cerca, sino que también a los que estaban lejos, y esto decía a los gentiles. Todos aquellos que querían venir al encuentro al Señor, todos aquellos que querían venir a la paz de Dios, tenían que preparar el terreno porque Dios iba a venir a poner su paz. Todos los que querían ver la obra de Dios en su vida podían prepararse porque Dios iba a hacerlo. Eso es lo que significaba preparar el terreno. Eso es lo que significaba allanar la tierra, disponerla para ser plantada. Desde el final del capítulo 56 hasta el versículo 13 que no hemos leído, yo te invito a que lo leas en casa, podrás ver que hay una dura denuncia del profeta contra el pueblo y contra aquellos que dicen ser del pueblo. La dura denuncia tiene que ver por la desobediencia, un pueblo que no hace lo que Dios demanda. La dura denuncia tiene que ver por la apatía en la búsqueda de Dios, es decir, la decana. Ay, qué poca gana de buscar a Dios ahora. Ay, qué poca gana de estar delante de su presencia. Ay, qué poca gana. La apatía de decir, voy a hacer otras cosas antes que esto porque, ay, qué pesadez. La gente de aquel pueblo estaba en esa situación. La denuncia también del profeta era por la indiferencia a las cosas de Dios. Ay, pues me da igual. Ay, pues otro día lo haré. Ay, lo haré de otra manera. La indiferencia ante, bueno, si pasa bien, si no pasa tan bien. Un pueblo rebelde de esta manera, pero también la denuncia del profeta tenía que ver con la idolatría. ¿Por qué? Porque aquellos que eran pueblo se habían ido detrás de otros dioses. Habían adorado a otros dioses y no solamente los habían adorado, los habían reverenciado, los habían puesto en alto y habían quitado a Dios. Habían quitado al Dios vivo y verdadero para poner a esos dioses en el lugar de adoración. Por lo tanto, en aquel lugar y en aquel momento, el profeta denuncia justamente esas cosas, del capítulo 56 al capítulo 57, versículo 13. Hay un montón de cosas con las que el pueblo se han contaminado diciendo que esas cosas eran sus dioses. Se contaminaron de los dioses de otros pueblos y llamaron dioses a aquello que no lo eran. Pero seguimos avanzando y en el versículo 15 dice, pero Dios manifiesta cuál es su naturaleza. Dios manifiesta cómo es Él y también manifiesta cuál es el lugar donde Él está, el lugar de su morada, el lugar donde Él habita. Fíjense bien, lo primero que dice, las cosas que podemos ver en cuanto a su naturaleza es que Él es alto. Es decir, que está en un lugar privilegiado, está allí donde ningún otro puede llegar, está más alto que ningún otro.
alto. Y no solamente esto, sino que dice que es sublime. Es decir, que está más allá, su grandeza, su esplendor está inalcanzable a los hombres, incluso a todos esos dioses a los cuales ellos quieren seguir o adorar. Y otra cosa que nos dice en esos versículos es que Él es santo. Es decir, que no tiene mancha, que no tiene pecado. Entonces, se hace una diferencia entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Se hace una diferencia entre la luz y las tinieblas, donde no hay pecado y donde se habita en pecado. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es alto, sublime y santo, conforme a lo que nos dice este versículo. Pero decir que solo es eso es limitar a Dios en cómo es Él. Dios es mucho más que todo eso, pero en ese pasaje nos dice que es alto, sublime y santo. Así es Dios. Después nos dice dónde es el lugar de su morada. Y el lugar de su morada es la eternidad. Lo primero de todo, moro en la eternidad. Es decir, Dios es antes de que todo fuera creado, será después de que todo sea destruido. Él es el principio y el fin. En Apocalipsis nos dice que Dios es el alfa y la omega. Principio y fin. Nada es como Él, porque Él habita en la eternidad. Él creó la eternidad porque Él es la eternidad. Nos dice también que el lugar de su morada es en las alturas, inalcanzable. Donde Dios está, los hombres no pueden estar. ¿Por qué? Porque Dios es santo y no tiene mancha y los hombres sí. Lo que dice también acerca de cuál es el lugar de su morada es que es un lugar de santidad donde el pecado no entró jamás. Y claro, viendo esos detalles y viendo cómo describe el profeta de cómo es Dios en su naturaleza y cómo en el lugar donde Él está, entonces, ¿cómo podríamos explicar esto si nuestra mente es finita y está limitada? Porque no sabemos lo que es la santidad. Tenemos una idea de lo que significa ser santo o de tener santidad, pero no tenemos idea en primera persona de qué lo que es. Conocemos a Dios, pero la santidad de Dios la conoceremos cuando estemos con Él cara a cara. Ahí será cuando nosotros, viendo su presencia, entonces cara a cara podemos ver lo que significa no tener pecado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos marcados por el pecado y Él no. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas de cómo es Dios y cómo es su naturaleza, y sabiendo también cómo es el lugar donde Él está, la pregunta es, ¿sabes cómo llegar? ¿Sabes cómo llegar a un Dios que tiene una naturaleza que es diferente a nosotros? ¿Y sabes cómo llegar a un Dios que habita en un lugar en el cual tú no puedes llegar? ¿Sabes cómo puedes llegar? ¿Sabes cómo puedes alcanzar ese lugar? Tienes la dirección, o sea, alguien te ha dado la dirección de manera que tú puedes decir, girando a la derecha, girando a la izquierda, tercera rotonda, cuando pases la gasolinera, cuando veas el puesto, cuando veas el bar que se llama de Los Ángeles y hay unos tíos con unas alas puestas, allí entonces después un poquito más recto y después a la izquierda, entonces podrás encontrar, allí verás a los querubines que te podrás preguntar a ver si te indican cómo llegar. ¿Saben qué? Imposible. Nadie puede llegar a la presencia de Dios. Nadie puede llegar al lugar donde Dios está. Y solo se puede acceder a Él por medio de su misericordia. Intenta llegar por ti mismo. No hay alas que te puedas poner que puedas llegar a volar tan alto como para poder estar delante del Santo, del que todo lo puede. Aún con todo esto, Él se acerca al que se humilla, escuchen bien, y reconoce su condición frente a la de Dios, y entonces Dios, nos socorre. Entonces, no podemos llegar intentando buscar una dirección. No podemos decir yo llegaré por mí mismo. Pero sí que podemos saber que Dios nos permite llegar a su presencia por medio de ¿qué? De su misericordia. Entonces, Dios desciende sobre muchos su misericordia y su gracia con el fin de consolar, de reanimar a los que son de espíritu contrito y humillado. Esto es a los que se arrepienten. Dios jamás pierde su posición alta, pero se inclina para elevar al ser humano
por la acción del mediador que es Cristo Jesús. ¿Podemos llegar? No llegaremos. Pero Él puede hacer bajar su presencia a nuestras vidas. Porque aunque la ira de Dios se manifiesta para aquellos que han mostrado desobediencia, apatía, indiferencia, incluso se han comportado como idólatras, Dios es misericordioso con el que le busca. Entonces, ¿saben cómo llegar? ¿Ya van averiguando cómo llegar? ¿O todavía no tienen idea? Déjenme avanzar un poco más a ver si se los aclaro. Lo que el pasaje nos está hablando es de la paciencia de Dios. Dios tiene una paciencia con el ser humano impresionante. Porque te digo una cosa. Si yo fuera Dios y viera lo que hace la humanidad, no me molestaría ni en poner un dedo sobre la tierra para aplastarla. No lo necesito. Solo con la voz ya la destruiría. Pero afortunadamente yo no soy Dios. Es claro, cuando digo destruirla, me incluye a mí, no te pienses que yo me quedo fuera. Entendamos que el preparar del versículo 14 es para recibir esta misericordia de Dios. Es una invitación al arrepentimiento. No hace falta que te dé la dirección de dónde está Dios. Y si sabes cómo llegar, lo que necesitamos para entrar a la presencia de Dios es arrepentimiento. Y el pueblo lo necesitaba, pero también todos los que querían venir al Señor necesitaban de ese arrepentimiento. Y a pesar de todos los actos desagradables, versículos 17 y 18, a pesar de todos los actos desagradables ante sus ojos, Dios los sanará. Y esta es la misericordia de Dios. Yo, un hombre, tal vez no la tendría, pero Dios tiene misericordia. De hecho, hasta hoy sigue teniendo misericordia. Sigue teniendo misericordia de la tierra y de todos los que viven en ella, hasta que todos puedan oír y conocer que Él es el Señor, con el fin de que todos se conviertan y vuelvan a Él. Entonces Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue teniendo misericordia y la tendrá. Así que se expone aquí que aunque no lo merecieron, Dios les dio la misericordia. Es que insisto, no hemos leído el capítulo 56 y 57 entero, pero si lo leéis vais a entender un poco más. Hay una oferta de parte del Señor. Es una oferta de gracia que volverá otra vez a aparecer en el Nuevo Testamento con Cristo, donde hay un evangelio que es para todos, como te dije antes, a los que están cerca y a los que están lejos. Aquí podemos entender que el evangelio no era solamente para el pueblo judío, era para Israel y para los gentiles, para los extranjeros, para los que no eran de aquel pueblo, porque la misericordia de Dios es universal, para todos, sin excepción de personas. Todos pueden acceder a esa misericordia de Dios, todos. Y consecuentemente se revela la condición de los malos, porque aunque Dios manifieste su misericordia y muchos se arrepientan, otros muchos no lo harán. Para ellos dice el versículo 21 que no hay paz. No hay paz. Da igual donde se escondan, da igual en lo que hagan, da igual donde vayan. No hay paz para aquellos que se comportan con maldad en su corazón. No sé si habéis visto las imágenes en televisión esta semana en las noticias, en la manga del Mar Menor, todos los peces que han aparecido muertos. ¿Sí? ¿Quién sería el valiente de bañarse allí? Nadie. De hecho, cuando voy a la playa me gusta bañarme, y cuando me gusta bañarme en la playa me encanta que el agua esté limpia. Porque desde que el agua está un poco sucia ya no me apetece tanto meterme en el mar. Me encanta el mar. Me encanta el mar. Pero cuando está sucio no quiero entrar. ¿Saben cuál es la diferencia entre el mar o el río que tiene aguas limpias y un estanque? El estanque siempre tiene el agua sucia. El estanque nunca se renueva. El estanque puede llegar a dar mal olor. Es un sitio que trae desorden y que trae mala apariencia, ¿verdad? Pero un río siempre lleva agua limpia. Un río siempre lleva agua limpia. El ejemplo del versículo 21 es que muchos de los malos todavía se quedarán haciendo lo que desagrada a Dios.
Lo que vuelca la maldad delante de Dios es mal olor, desorden y aborrecimiento. Dios aborrece la maldad y con ella a quienes la practican. Entonces, iglesia, nosotros hoy en nuestros días, ¿cómo sabremos llegar a donde está Dios? Pues muchos tratan de llegar a Dios por camino de las obras, del cumplimiento de mandamientos, por la obediencia a esos mandamientos, pero muchos de ellos sin tener un corazón perdonado, salvado por el Señor. Y la inalcanzable naturaleza de Dios y el lugar de su presencia es ahora accesible por medio de la persona y obra de Jesucristo. ¿Podíamos llegar a su presencia? No. ¿Quién nos ha facilitado llegar a su presencia? Jesucristo. Ahí está el amor y la misericordia de Dios mostrada a los hombres. Entonces ahora les pregunto otra vez, ¿saben cómo llegar a Dios? Pues para saber llegar a Dios tenemos que ser conscientes de nuestra realidad, que estamos separados de Él, que nos hemos dedicado a adorar a otros dioses y que hemos buscado donde no debíamos buscar. Hemos buscado en otros lugares para nuestra propia satisfacción, pero no para nuestro bien. Hemos buscado para satisfacernos a nosotros, pero no para adorar a Dios. No nos hace falta construir puentes muy altos para llegar donde está Dios. No nos hace falta volar muy alto. Muy al contrario, tenemos que vivir muy a ras del suelo, de rodillas, con el rostro a tierra, con arrepentimiento. Llegar a la presencia de Dios no significa que tengo que estar muy alto, sino muy en el suelo, con arrepentimiento, diciendo a Dios, Dios, aquí estoy. Recordando entonces como aquel hombre que estaba en el atrio del templo, diciendo que era publicano, perdóname Señor porque sé que soy pecador. Y el otro diciendo al lado de él que era fariseo, Señor, perdóname porque no me hiciste como uno de estos. Uno a ras del suelo y el otro volando alto. O el que vuela muy alto, como se le acabe la gasolina, verá el macanazo que se va a meter. Al arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, Él viene donde estamos nosotros. Y esto es lo maravilloso. No tenemos que llegar a ningún sitio, porque Él traerá su gloria a nuestras vidas. Iglesia, no tenemos que saber cómo llegar. No tenemos que saber dónde está el lugar. Lo que sí tenemos que saber es que por medio del arrepentimiento no hace falta que subamos, Dios desciende. Dios viene a habitar en nuestras vidas y esto es maravilloso. No lo merecemos, pero es maravilloso, porque a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado, Dios sigue visitando a su pueblo y hace morada allí con ellos. Iglesia, esto es fantástico. Iglesia, no tenemos que llevar la tierra al cielo, tenemos que traer el cielo a la tierra. Tenemos que dejar que Dios descienda, que venga sobre nosotros y que haga su morada entre nosotros. Y esto es lo maravilloso. Versículos 15 y 16, lo que está mostrándonos el texto es que Dios es de una naturaleza a la cual nosotros no podemos alcanzar, pero si hay un corazón contrito y humillado, si hay arrepentimiento, entonces Dios viene a la presencia de aquel que le busca. ¿Quieres llegar a Dios? Déjame decirte, solo arrepiéntete. Él sabe cómo llegar a ti. Porque Dios nos busca a nosotros primero, antes de que nosotros le busquemos a Él. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, entonces llega todo lo que había desaparecido. Llega la obediencia a Dios. Él llega y lo transforma, pone su presencia y entonces nosotros queremos hacer lo que Él nos demanda. Llega el interés, las cosas de Dios son importantes para mí, no las desplazo poniendo otras cosas que ocupan el lugar que Él tiene. Entonces cuando Dios pone su presencia, yo quiero buscarle, yo quiero adorarle, lo que Él hace me importa, lo que Él quiere hacer me importa y yo me involucro con Dios en la obra que Él quiere hacer y cuando me involucro con Dios, entonces estoy haciendo su voluntad. Esto le agrada, el interés.
cuando Él pone su presencia, nosotros nos desvivimos tanto por Él como Él se desvivió por nosotros en la cruz del Calvario, ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía ocupar. Cuando Dios pone su presencia en nuestra vida, viene el entusiasmo, la alegría. Eso de servir al Señor con pereza, o eso de servir al Señor con pesadez. A ver, ahora me toca hacer esto otra vez, qué pesadez. Algunos que sirven, ¿eh? Y gracias que sirven, porque otros se quedan sentados. Pero cuando vayas a servir, sirve con gozo, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Y porque servir al Señor es para su gloria y no para la de los hombres. Ni siquiera para ti mismo. Es para la gloria de Dios. Dios pone su presencia, llega el entusiasmo. Y Dios pone su presencia y entonces sabes a quién debes adorar. Adorar en espíritu y en verdad. Adorar al que vive por siempre, por toda la eternidad. Y al que transforma nuestras vidas y nos reconcilia con Él. Adorar no a lo que el hombre fabrica, sino adorar a lo que el hombre no puede ver, ni puede tocar, pero sabe que está. ¿Por qué? Porque ha puesto su presencia en nuestras vidas. Este es Dios. Este es Dios. Así que no te preocupes por saber llegar. Por lo menos el lugar donde llegar, sino qué es lo que tienes que hacer para que la presencia de Dios llegue. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque la presencia de Dios trae transformación, trae nueva vida. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto no es que Samuel habla muy bien, sino que esto es un versículo de la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versículo, mi mujer ya sé que se lo sabe, versículo 17. Iglesia, así como el calor hoy nos tiene un poco apaciguado, así un poco... El calor no importa. Iglesia, manifestemos la alegría de saber que la misericordia de Dios sigue estando activa. ¡Qué alegría! Gozo. Alégrate. Ponte las pilas, iglesia. Alégrate porque la misericordia de Dios sigue estando activa. Y si me alejé un poco de Él, y si me dediqué a otros dioses, y si hice otras cosas que no debía, ¿sabe qué? La oportunidad nuevamente de volver a Él y de volver a poner su presencia en mi vida y de que su poder en mí me active a hacer las cosas, esto se alcanza por medio del arrepentimiento, hay una asignatura que no se da en los seminarios y debería de darse, rodillética. Habría que poner a la gente de rodillas, pero no solamente para orar, sino para arrepentirse. Para decir, Señor, pon tu presencia en mi vida. Señor, pon tu fuego en mí. No te preocupes por hacer cosas para llegar. Dios quiere ya estar. Solamente necesitamos reconocer que necesitamos al Señor. Él nos ofrece sanidad. Yo los sanaré, dice el versículo 19, si no me equivoco, 20, 18, no me acuerdo, da igual, está ahí. Yo los sanaré. Y dice también, y yo los consolaré. Esta es una oferta inesperada que algunos cogieron por sorpresa. ¿No sabías que Dios te puede transformar si te arrepientes? Si te cogió por sorpresa, pues también cogió por sorpresa aquel pueblo que recibió esta palabra. Pero a lo mejor tú estás pidiendo al Señor su presencia en tu vida. Hoy necesitas arrepentirte. Hoy necesitas decir, cambiaré de actitud. Lo que Dios quería es que aquel pueblo dejara de ser desobediente, apático, indiferente e idólatra, para convertirse al Señor y adorar al Señor solamente. Así que hoy hay una oferta. Si te cogió por sorpresa, si lo estabas pidiendo, he aquí la oferta. No la rechaces. ¿Por qué resistirse? Si te resistes, es que no vale la pena.
¿Sabes cómo llegar a Dios? Pues tienes que pasar por la calle del arrepentimiento. ¿Sabes cómo llegar a Dios? Pues tienes que pasar por la calle del arrepentimiento. Y tú dices, oye, pues me dices dónde está la calle del arrepentimiento. Pues un corazón contrito y humillado. Un corazón que hoy al Señor le dice, Señor, perdóname por mi pecado. Señor, perdóname por haberte abandonado. Señor, perdóname por desobedecerte, por adorar a otros dioses, por ser apático. Perdóname por la indiferencia, Señor. Perdóname por la desobediencia. Y una vez que pases por la calle del arrepentimiento, después viene la avenida de la bendición. Y el paseo de la transformación. Y la glorieta de la gloria. Y el pasaje de la esperanza. Porque una vez que pasamos por la calle del arrepentimiento, todo lo que viene después es la mano de Dios obrando, guiándonos, diciéndonos por dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Porque cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, Dios nos habla para poder llegar al lugar que Él quiere llevarnos, no a donde nosotros queremos ir. Así que hay una invitación hoy de parte del Señor al arrepentimiento para la conversión, para el arrepentimiento para entregar el corazón a Jesús o arrepentimiento para volver a Él.